Hoy vamos a hablar del tema de cómo ha empezado ya la batalla contra la inmigración, contra los refugiados. Así que tiene la palabra David para leernos las portadas de política europea contra la Unión Europea que aparecen en la prensa española. A ver, empecemos por qué periódico empezamos. Comenzamos por el diario El País. Venga. En su página 9 dice que Hungría reta a la Unión Europea con un referéndum sobre los refugiados. Hungría vuelve a desafiar las recetas europeas sobre refugiados en un momento en que las soluciones individuales ganan terreno en la Unión Europea. El primer ministro, Viktor Orbán, anunció ayer un referéndum para ver si la ciudadanía húngara acepta las cuotas obligatorias de refugiados de los 28. El líder conservador las considera un abuso de poder, pese a ser aprobadas por mayoría cualificada, con la oposición de su país, Hungría, República Checa, Eslovaquia y Rumanía. El diario El Mundo trata esta misma noticia en portada. Le da mayor extensión. ¿Qué dice la portada? Dice, el gobierno preguntará a los húngaros si quieren o no refugiados. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha sacado un as en la partida que libra contra el reparto de refugiados en la Unión Europea. Su gobierno convocará un referéndum para determinar si acepta o no las cuotas. Orbán ya hace campaña por el no. En páginas interiores... Le da muchísima extensión. Sí, son 6 columnas. El órdago de Orbán a la Unión Europea, concretamente en la página 22. Es una sola página completa. El órdago de Orbán a la Unión Europea. El primer ministro húngaro anuncia un referéndum sobre las cuotas para repartir a refugiados. En esa misma página, en una pequeña nota, dice: Bélgica cierra fronteras y es el 7º país europeo en reintroducir los controles para tratar de hacer frente a la entrada de refugiados. Lo primero es que Papi, nuestro amigo que tanto gustó sus intervenciones últimas en las negociaciones con Cameron, tus intervenciones han merecido muchísimas felicitaciones que me las dan a mí. Claro, el mérito que tengo es haberte elegido. Pues bien, a ver qué me dices y qué nos dices de estas noticias sobre la avalancha que se avecina de países que se van a sumar al cierre de fronteras para los refugiados. Pues bueno, la Unión Europea se ha quedado con cara de tonto. Y yo también me pregunto si todos estos columnistas y periodistas que escriben en los periódicos españoles, que leo desde que usted me ha dicho que me conviene, claro que hay que leer, seguir con un poquito más detalle la visión también de los problemas europeos desde España, yo creo que se estarán dando cuenta ellos ahora de que esto no era una cuestión solo del Reino Unido, claro, de que aquí hay un problema de fondo mucho más importante que el del Reino Unido. Yo creo que el programa de ayer, yo lo he escuchado 2 veces ya, y en el que usted analizaba con detalle cómo Inglaterra, al tener principios, pues claro, no se aviene a todas estas tonterías que están saliendo desde Bruselas. Es que me acordé de esas célebres palabras de Winston Churchill, que citando a Emerson, que lo admira muchísimo, porque es verdad que Emerson fue muy valiente en lo que hoy se llama hablar en lo políticamente incorrecto. Emerson es el maestro de la incorrección política en sus discursos. Y Churchill lo citó, habla de los principios, hablando del valor de la constancia o la inconstancia política. Y determinaba que esa llamada inconstancia política depende cuando se cambia de principio, pero no cuando se cambia de medio. Los medios hay que cambiarlos según las coyunturas y las tácticas y los momentos y los problemas, a condición de no cambiar nunca de principio. Y puso el ejemplo del buque que va con un rumbo, pero si encuentra con una tormenta que va a dejar, tendrá que cambiar la táctica, y si se encuentra en un fondo que no esperaba, tendrá que cambiar la manera de navegar, pero no abandona nunca el rumbo, el destino, hacia dónde va. Y ese ejemplo es el que puso Churchill. Pues, don Antonio, la Unión Europea sigue haciendo aguas. Y naturalmente, por eso el ejemplo del barco es maravilloso. Claro, y no solo por Viktor Orbán, que ayer evidentemente mostró muy claramente al mundo que la Unión Europea no puede prescribir el asentamiento de ciudadanos extranjeros en territorio húngaro, ¿no? Y que eso es algo que tendrá que decidir el Parlamento húngaro conforme a las leyes húngaras. Viktor Orbán fue incluso más allá y dijo que el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía es una ilusión y que la Unión Europea está mendigando, y ya sé que a usted, don Antonio, le gusta la precisión en las palabras, ¿no? No, es que me gusta mucho mendigar. Pues él utilizó la palabra, la Unión Europea está mendigando al primer ministro turco, al señor Erdogan, de una manera de rodillas, submissively es en inglés. El término clásico griego es suplicando.
suplicando. Porque suplicar era agarrarse de rodillas, con una rodilla en el suelo, al héroe al que le suplicas, al jefe, y besarle las rodillas, inclinado. Se llama suplicar, exactamente es así. Y las suplicantes, de la obra famosísima de Eurípides, pues ahí se llama las suplicantes, las madres, para que el rey de Atenas pues tolere que se entierren a los hijos de las suplicantes muertos en la batalla, que estaban sin enterrar. Ahora me ha hecho usted, don Antonio, la traducción buena, porque es que junta la palabra mendigar y la palabra suplicar. Es que es exactamente, la palabra es súplica, es suplicar. Y yo he denunciado que ningún abogado en España, yo sí me he atrevido, en mis escritos yo no ponía súplico, ponía pido justicia, no suplico, y en todos los escritos de los abogados es suplico. Además, la raíz suplico es la misma que la de suplicio. Así figúrate lo que implica nada menos el mismo significado suplicar es supliciar. Así eso basta ya de tanto sometimiento y tanta esclavitud. Pero sí, la palabra exacta es suplicar. Suplicar. Pues Víctor Orbán ha utilizado ese término para decir que a cambio de dinero y de promesas estamos llamando a los turcos para que hagan el trabajo que nosotros no queremos hacer. Sí, lo único que sabe hacer la Unión Europea, comprar y vender, nada más, negocio. ¿Y con Inglaterra qué ha hecho? Lo mismo, comprar y vender. Con Cameron qué ha hecho. Tratar de comprar y vender. Igual que con Turquía, lo que está diciendo, lo mismo, ceder lo que quiera. Es que el único criterio es el dinero. Pero ellos... Que además nos lo quitan a todos, claro. Pero es que Europa, eso de comprar y vender, ¿qué quiere decir? Vendiéndose a sí misma, desapareciendo sus principios, bueno, claro, derogando todo aquello que la ha hecho nacer, cuando la moral y lo vende. Cuando el único criterio moral es el dinero, pues ¿dónde va la moral? Es que se está vendiendo a sí misma. No hay nada, es una entidad burocrática, es un tinglado ahí burocrático y nada más. Pues venga, perdona, no hay papi, adelante. políticos ni de ningún tipo. No, yo era añadir que no solo Víctor Orbán ha hablado, es que también, por ejemplo, Aleksandar Vučić, que es el primer ministro serbio, que es un país candidato a la membresía de la Unión Europea, sí, ha tenido unas declaraciones durísimas también. Ha dicho, la Unión Europea ha perdido su poder mágico. Pertenecer a la Unión Europea ya no es el gran sueño del que nos hablaban en el pasado. Así de claro. Los países del este, como España, en el 78, 79, que el sueño era entrar en Europa. Pues ya los serbios, que llevan años pidiendo entrar a la Unión Europea, ya están diciendo que esto ya no tiene el interés que ellos pensaban. El primer ministro checo, que se llama Bohuslav Sobotka, él ha anunciado que las consecuencias de una posible salida del Reino Unido podrían ser gigantescas, en el sentido de que él cree que si el agua empieza a entrar en el barco, como hablábamos antes, esto no va a parar. Y va a haber más países que van a seguir esa línea por A o por B. Entonces, eso con relación a reacciones que han tenido jefes nacionales a lo largo de los últimos días. A mí, de lo que más me ha llamado la atención es la cara de tonto que se le ha quedado a la Unión Europea. ¿Y por qué digo que se les ha quedado cara de tonto? Pues que estaban completamente convencidos, y son las informaciones que me han llegado a mí de manera privada, de que Cameron no iba a tener ningún problema cuando volviera al Reino Unido. Al contrario, que iba a ser un triunfo. Y han sido tan infantiles, yo me acuerdo que usted lo estaba diciendo, según progresaban las negociaciones y según tuvimos ya el anuncio del acuerdo, a usted lo único que le interesaba era hablar de Boris Johnson. Nada más. Porque usted no se creía, decía, bueno, bien, José, este es el principio, pero ahora viene el problema en serio, ¿no? Bueno, pues aquí había el infantilismo de pensar que Cameron ya, a través de este acuerdo, ya lo tenía todo completamente arreglado en casa. De verdad estaban 100% convencidos. De hecho, en un enfado, el portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Esquinas, que hemos hablado de él en alguna otra ocasión, que aparte habla muy bien español, ha anunciado que la Unión Europea no hará ninguna campaña ni a favor ni en contra en el referéndum, que estarán callados y ellos no dirán nada, que ahora es la hora de la política nacional. Es lo más prudente porque meterán la pata. Además, hay un fenómeno que a Dalmacio le va a encantar que lo plantee, y es que empieza en el lenguaje político de Estados Unidos y de Europa a romper el principio sagrado de lo políticamente correcto. Ahora resulta que en Estados Unidos Trump habla el lenguaje políticamente incorrecto. Y todo lo que estás tú contando ahora de Europa es el lenguaje políticamente incorrecto, que hace menos de 6 meses nos tachaban de reaccionarios. Y por eso yo cito otra vez a Emerson, cuando hablé y cité ayer a Churchill. Porque Emerson, Churchill lo cita diciendo que qué valiente, lo que era sincero. Y Emerson he contado 1000 veces y lo haré una vez más, cómo ridiculizó a su propio país, a sus propios parroquianos, porque él era cura de protestante, pero bueno, diciendo que qué hipocresía era esta de conmoverse de pena
por el hambre de los negros de Etiopía, mandándole ayuda, cuando estaban los pobres allí a los pies de la casa, en su casa, y nadie se conmovía por ellos. Bueno, ese principio es el mismo que hoy fundamenta el Frente Nacional francés. Así que se diga lo que se quiera, pero ahora, ¿qué están haciendo todo esto que estás contando? Esos países del este, siguiendo todo el mismo camino de Marine Le Pen cuando pone restricciones a la inmigración, diciendo que primero cubrir la necesidad de trabajo de los propios compatriotas. Por supuesto. Y eso es todo. Bueno, pues muy bien. Por eso fíjate la importancia que tiene el lenguaje de la socialdemocracia, que es el que van a destruir estos países a propósito de un tema que nadie esperaba. Y es la hipocresía de la inmigración, de la recogida y del estado de bienestar, regalarlo al tercer mundo, a los que vienen de cualquier manera, legal o ilegal, para curarse en Europa. Que vienen además por eso. Muchos claro, sí. muchos de ellos. Muchos sí. Unos vienen por eso y otros porque... Y otros en busca de un empleo, de un trabajo, de una economía. Hay gente que viene en busca de... Pero muchos a curarse. Y en general promovida la emigración por los propios gobernantes de sus países, que les temen. ¿No recuerdas de Pujol en Cataluña que llamó a los negros para que invadieran Cataluña? Porque no quieren hispanoamericanos, Claro. porque no quieren hablar catalán. No querían exactamente. Claro. Muy bien, papi, Y perdona. son mafias todo lo que hay. Sí. Los políticos hoy son mafiosos. Mientras no se demuestre lo contrario, son mafiosos. Pero es que me encantó ayer sacar a Churchill porque citaba a Emerson y porque dio en el clavo del problema actual, el de hoy, de Europa. Y además, por eso Churchill pidió los Estados Unidos de Europa en el año 47, mucho antes de que se creara, ni siquiera se empezara a hablar del mercado común, bueno, cuando todavía no estaba ni siquiera la comunidad del carbón y el acero. Y Churchill ya en Ginebra, año 1947, Estados Unidos de Europa. Él lo planteó como un problema político y Nada militar, más. no como un problema de Económico, limosnero, ni ni empleo, económico, ni de nada. eso, sino Problema político, puramente político. que luego se fue abandonando. Claro. En fin, papi, vamos, continúa. Nada, yo lo que quería llamar la atención, sobre todo, quiero denunciar el despiste generalizado que hay en España, en la prensa, cuando se dice que el Reino Unido y su egoísmo están poniendo fin a la Unión Europea tal y como la entendemos, que eso no es verdad. La Unión Europea está haciendo aguas por todos sitios. Una de las placas tectónicas que se está alejando es el Reino Unido. Otra de las placas tectónicas es el grupo de Visegrado en el este de Europa. Claro. Otra placa tectónica son los países escandinavos. Esto está haciendo aguas por todos sitios. Y de verdad que ha llegado el momento de que alguien, de nuevo, es un deseo, me vuelvo a disculpar por repetirlo, ha llegado un momento de que alguien, un líder, lograra emerger y tomar esta mayoría silenciosa que hay en la Unión Europea que quiere algo nuevo. Renzi se ha dado cuenta, pero él no tiene talla, pero es consciente de que se está hundiendo todo a su alrededor de Europa de liderazgo y quiere tener una voz, pero él no tiene ni preparación ni un pueblo detrás capaz de sostener un liderazgo en Europa. Eso es imposible. Hay unos partidos alemanes que están apareciendo que tienen buenos líderes, aparentemente. Esto lo conoce usted mejor que yo, que usted lee bien en alemán. Claro. No lo leo bien, pero he visto alguna cosa y son líderes que saben lo que dicen, no son demagogos que aprovechan la situación, por lo menos son aparentemente. Políticamente incorrectos. Son bien. Políticamente incorrectos. Muy bien. No pues están en contra de Europa, como se dice que son extrema derecha. No, es mentira. No están en contra de Europa, al revés. Lo que dicen es que Europa por donde va, no, y Alemania tampoco. No, va al desastre. Claro. Y ahí están surgiendo, no sé en otros sitios, pero ahí... Sí, todo el problema es la socialdemocracia. Hoy Europa es un partido socialdemócrata entero, empezando por el PP. Si no es más que la socialdemocracia, no hay otra cosa. Es que yo diría que la socialdemocracia ya se ha diluido en puro estatismo. El Estado está ahí, está en todas partes, y entonces las élites que están en las estructuras del Estado, pues viven a sus anchas y hacen lo que les da la gana y no tiene sentido político ni nada. Son gente infantil como aquí. Aquí en España, ¿por quién está gobernado? Por cretinos y por aprovechados, nada más. Sí. Gobernado no, perdón, desgobernado. No importa. Desgobernado. No os digo que como Dalmacio lo que más le gusta es interrumpirme, pues venga, continúa. Venga. No, ya, sigue. Me dejo seguir. Me deja, venga. Lo que está ocurriendo en el Reino Unido ha cogido a la Unión Europea totalmente, vamos. Pero era previsible, mira, papi. Están totalmente asustados, perdidos. Pero digo, tanto era previsible que en esta radio, mucho antes de ir Camerún a Londres, ya estamos preocupados de la postura de Johnson. Preocupados no, ocupados. Porque sabíamos que el Reino Unido eso iba a ser un fracaso, como ha sido, y no digamos para Europa. Ha sido la vergüenza que ahora
todos los periodistas que antes de ayer alababan siempre la Unión Europea, Merkel, Hollande, hoy ya es raro el autor que dice que se ha dado una bajada de los pantalones de una manera ordinaria y vulgar, pero que le gusta muchísimo a la prensa decir cuando alguien ha perdido una batalla. Ahora ya es lugar común. Y además vuelvo a ponerlo en relación, que no es casualidad que esté pasando en Europa el triunfo en el lenguaje. De momento en el lenguaje. Pero en el lenguaje empiezan los cambios políticos. Ahora se pone de moda ya lo políticamente incorrecto en el lenguaje. Aquí y en Estados Unidos, con Trump. ¿Qué es Trump? Pues el primer hombre que se atreve a decir verdades que todo el mundo piensa pero que nadie dice, porque está mal visto que se digan lo que puede molestar al partido adversario. Bueno, pues está pasando ahora con Trump el mismo fenómeno que en Europa, que lo políticamente incorrecto empieza a salir a la superficie en el lenguaje. Pero después del lenguaje vendrán las relaciones de poder en la sociedad y luego vendrán el cambio en las relaciones de gobierno. Y no habrá cambio sustantivo mientras no entre en Europa la libertad política colectiva. Es que hablabas del lenguaje. El lenguaje es fundamental. La política es retórica. Precede el lenguaje a todo cambio. La retórica es la lógica de la política. Y el lenguaje es fundamental. Carlos Marx jamás tomó un arma. Sin embargo... No, hubo una excepción, aunque él no combatió. Bueno, pero... Él estaba en contra de la revolución o revuelta de la Comuna de París. Ya, bueno... Y estaba en contra, porque sí, él no era anarquista. Sí, y sin embargo, cuando... Era antiestatista, pero no anarquista. Sí, y cuando los anarquistas hicieron la revolución de la Comuna de París, Carlos Marx dijo, yo que he estado en contra de que se hiciera, ahora que está hecho, tomo parte en la lucha y llamo a los comunistas a ayudar a los anarquistas. Sí, pero no tomó parte él personalmente no. Pero si yo el ejemplo que iba es, si Marx no hubiera triunfado en Rusia, sería alguien que a mencionar en las historias de la economía. Es decir, si no fuera por Lenin, o algo Marx así, si no fuera por Lenin. Pero quiere decir que es el efecto de la palabra. El efecto de la palabra ha traído luego, aparte de que se podían mencionar otros ejemplos más importantes, incluso. Pero a consecuencia de la palabra es Lenin, es toda la Unión Soviética, la sovietización, todo eso. Pero lo que pasa es que la palabra tiene que apoyarse en hechos. Los hechos están derrumbando todo el sistema. Es que la diferencia entre la elocuencia y la oratoria, eso lo vemos en Grecia, figúrate la claridad, que cuando la oración no está apoyada en los hechos, es banal. Es banal. Y cuando está apoyada en los hechos se llama elocuencia. Elocuencia. Y el otro es un orador. Pero elocuencia es cuando el hecho está confirmando lo que el orador se adelanta a los acontecimientos y se llama elocuencia. Es la palabra. Si es la expresión del verbo, es lo que se llama elocuencia. Porque el verbo locuaz es hablar bien. Esa es la elocuencia. Es la interacción entre las ideas y los hechos. Porque nadie puede hablar bien si no está basado en la realidad de los hechos. Eso es mentira. Eso será un demagogo. Eso es lo que hay en España. Todo lo que se refiere a la realidad es mentira. Lo que no se refiere, claro. Porque y el lenguaje falso es propaganda. Decir la verdad equivale a la realidad. Todo lo que es real es verdad. Ninguna revolución, ninguna, empezando por la gloriosa de Inglaterra antes del Reino Unido, ni la americana, ni la francesa, ni la rusa, ni la turca, por llamarle exactamente, ellos creyeron que la reforma era una revolución. Bueno, ninguna se ha hecho sin poner de acuerdo la elocuencia, la palabra, antes que el hecho. Ninguna. Se puede decir de todas, empieza con un discurso. Porque las revoluciones están previamente hechas en las cabezas y son auténticas. Exactamente. Están previamente hechas en las cabezas. Lo que pasa es que la gente necesita a alguien que se lo haga ver. Claro. Porque la gente lo tiene ya, y yo creo que, por ejemplo, en España o en Europa, la gente tiene ya en la cabeza que esto no va a ningún sitio. Que eso no funciona, que va contra ellos mismos. Y nuestro movimiento tiene en la cabeza lo que es la libertad política colectiva. Eso lo tiene ya metido. Que la ventaja que tiene es que lo dice. Lo dice. Lo dice y mucha gente, los que lo oyen, empiezan a darse cuenta. Se dan cuenta que están diciendo la verdad. Que mucha gente a lo mejor tampoco se entera, porque no tiene por qué tener eso, no tiene por qué ser ni filósofo ni político. No, si tiene que entenderlo el vulgo. Tiene que entenderlo la gente, pero eso es poco a poco, es un proceso lento. Sí, lento. Eso que lo sabemos todos. No es de un día para otro. Lo sabemos. Eso puede ser un discurso, cuando ya está la cosa madura, hecha, puede ser ya un discurso como el de los jefes fascistas, que era una gente de una elocuencia falsa, pero elocuencia que arrastraban a la masa. Más que los comunistas y todos lo arrastraban, cualquiera de ellos, de aquellos jefecillos, era capaz de arrastrar a las masas, hablándole. Sin duda, porque no eran demagogos, porque estaban proponiendo una revolución real,
Sí, Eso no era demagogia. estaba proponiendo una revolución de las Real. naciones contra el internacionalismo. Contra la guerra. Bueno, Sí, hombre, Lenin, figúrate. El secreto del triunfo de la guerra es el que levantó la bandera contra la guerra y por eso se fue en un tren blindado desde sí. Zurich a San Petersburgo. Bueno, contra la guerra mundial, porque Hombre, pues eso fue lo que le dio el triunfo. Claro, es que si no, no. Claro, si no, no Claro, hubiera podido hacer. claro. Yo creo que me permito anunciar ya de que en cuanto se den cuenta los medios españoles de que el Reino Unido no está solo en este sentimiento de que la Unión Europea debe cambiar, que por el norte y por el este ya hay otras voces y el lenguaje, como estaban ustedes analizando, ya está cambiando, probablemente el Perdón, una tema... pregunta, ¿crees que se darán cuenta? Lo que quería decir es que se pondrá de moda ahora para las columnas de opinión. Bueno, de moda puede ser, sí. Será lo de la Europa de las dos velocidades. Sí, bueno. Eso será el nuevo soniquete que se va a poner de moda y vamos a ver durante 2 o 3 meses, cuando ellos descubran que Cameron no está solo. Bien, Cameron está solo probablemente defendiendo su interés nacional, ¿no? Pero que hay otros países que sí van a empezar a defender ya su interés nacional y en ese momento, pues inmediatamente se va a descubrir que hay que inventarse un concepto para esto. El concepto ya está inventado y, bueno, los medios españoles se darán cuenta dentro de unos meses, ¿no?